Amigos de La Expresión, un placer saludarles en la cobertura del foro, que es la educación importante hacia el futuro. Maestro Ángel Díaz Barriga, un placer saludarlo y pues en este caso pues de la ponencia que se dio magistralmente de su parte, si nos pudiera compartir un poquito de lo que se dijo en este auditorio aquí en la Cámara de Diputados. Mira, la primera idea fue hablar de la importancia de las escuelas normales, señalar que ha habido un descuido por parte de, incluso del Congreso de la Unión, al mantener en la Constitución que corresponde al Ejecutivo Federal establecer los planes de estudio de la educación normal. O sea, yo pienso que esto cuando surgió en la Constitución en el 17, en un país que se estaba conformando, era muy importante, pero que en este momento, donde además la tipología de las escuelas normales y las tareas que tiene cada escuela normal, o sea, la normal indígena, la normal rural, la normal urbana, la normal intercultural, la de especialización, la de educación física, la de primaria, la de secundaria, etcétera. O sea, ante esta diversidad es imposible mantener un plan de estudios nacional. Por eso terminé con una frase por ahí, de que el pensamiento pedagógico mexicano se fundó en las escuelas normales en toda la mitad del siglo XX. Y cómo esta práctica de las escuelas normales, es más, las facultades universitarias, si me refiero por ejemplo al Colegio de Pedagogía en la UNAM, el Colegio de Pedagogía se formó también con profesores que provenían de la escuela normal, con todo el pensamiento que provenía de la escuela normal. Yo pienso que este papel que tuvieron las normales de ser donde se gestó el pensamiento pedagógico mexicano, es importante volverlo a recuperar. Maestro, y de ahí la importancia y la conclusión de que los propios normalistas adquieran esa importancia, siendo ellos la directriz de lo que viene en el futuro de una educación que es multifactorial, porque es diferente de una región a otra en la vasta región del territorio mexicano. La diversidad debe de ser el elemento clave con el que se entienda el sistema educativo mexicano. No podemos, y eso es algo que yo he estado trabajando desde hace tiempo, no podemos pensar en un currículum nacional donde los estudiantes de una escuela rural reciban el texto que recibe el estudiante de una escuela urbana. Entonces, ahí tenemos todavía que avanzar muchísimo. Ciertamente debo reconocer que en educación indígena se ha hecho un avance importante, porque ya hay digamos, una serie de 20 y tantos o 30 y tantos libros de texto adecuados a lenguas indígenas, pero necesitamos avanzar mucho más en reconocer esta diversidad. Maestro, finalmente, desde su óptica, ¿viene un cambio, bueno, obviamente a nivel de estructura? ¿Beneficiará al sector educativo en esa parte desde su óptica? Esperamos que todo converja, y cuando digo que todo converja es sí que hay el esfuerzo, ya está el esfuerzo del Ejecutivo de decir voy a proponer una nueva alternativa. Ahora le corresponde al Legislativo, está en la cancha del Legislativo, cómo haga esta reforma constitucional y cómo modele las leyes que de esta reforma constitucional tienen que emerger. Y después, ojalá converja esto con la voluntad de los profesores, de los académicos, que somos en última instancia los que hacemos en concreto la ley. Esto es, ¿la ley dónde se materializa? La ley se materializa, para el caso de la educación, en el salón de clases. Y entonces lo que tenemos que hacer es que en el salón de clases, este gran movimiento, esta cuarta transformación, que está implicando cambios y que está implicando hacer otras cosas, también llegue al salón de clases. Además, por una exigencia epocal. Cuando digo una exigencia epocal, yo pienso que tenemos que refundar la profesión docente. Ya el docente que se dedica a dictar la clase, a dar la clase, debe desaparecer. Y avanzar hacia un docente que construye ambientes de aprendizaje, que crea situaciones de aprendizaje, que trabaja con proyectos con los estudiantes. Para lograr esto vamos a requerir de un esfuerzo mayúsculo de toda la comunidad docente, pero yo pienso que si hay algo en el país que ha sido valeroso es nuestra comunidad docente, que siempre ha estado dispuesta a colaborar en una reforma educativa. Y darle el justo valor. Maestro, agradecemos estos minutos para los amigos de La Expresión en esta cobertura del Foro Normalistas, Educación y el Futuro. ¿Hacia dónde vamos?
Amigos de La Expresión, un placer saludarles y seguimos en esta cobertura especial del foro que ha hecho Recofe sobre las normales, los maestros, el futuro. Profesor Ricardo López, el hecho de este trabajo, traer los ponentes, una labor titánica y sigue teniendo ya más adeptos y más gente se está uniendo del gremio de la educación para darle un cambio y un giro al futuro de México. Bien, pues como podemos ver, concluimos el día de hoy exitosamente este foro. Es una labor titánica, pero bastante agradable ver la respuesta de los compañeros docentes. Hoy tocamos un tema muy sensible, histórico, que es la educación normal. Los normales que se toman como de segunda división, como el patito feo de la educación pública en México. Creo que fue bastante fructífero el foro, bastante emotivo sobre todo. Se sintieron los docentes, los normalistas como representados, los ponentes de primera, bastante empapados en los temas sensibles de la educación normal en México. Este foro es uno de tres, el tercer foro en este año, con que cerramos este año con este último foro y reiniciamos en el mes de enero con un foro exclusivamente de educación física. Ese será a nivel nacional. Esperemos que sea en este mismo recinto, en el recinto del auditorio para 400 personas. Creo que cada vez más la red sigue ampliándose. Sigue juntándose más adeptos, sigue llenándose de adeptos, sigue de seguidores, y esto va en pro de llevar el mensaje a nivel nacional sobre los temas más sensibles de la educación en México. Ahora se tocó el papel de los normalistas, ya nos adelanta que viene un foro dedicado a algo que también merece una especial atención en el desarrollo integral tanto del niño y del adolescente en los diferentes sectores educativos, como es la educación física. Vendrán, al igual como lo ha venido haciendo Recofe, catedráticos y conferencistas de alto nivel para también atraer más adeptos para hacer esa modificación y propuestas más concretas. Así es prioritario para este nuevo gobierno una educación integral, y entre ellas está la educación física. Estos foros tendrán que ser muy intensos, muy frecuentes, con la idea de reimpulsar la Escuela Superior de Educación Física, con la idea de que los egresados de esa escuela sean de veras unos verdaderos profesionales, pero sobre todo tengan espacios donde desarrollar su disciplina y donde poder llevar a cooperar a esta educación integral. El tema de educación física es igual de sensible. En la Ciudad de México tan solo hay 8,000 docentes. Sí. Que están un poquito maltratados, si valga la palabra, y requieren ellos un proceso de una inserción en el sistema educativo mexicano. Y bueno, felicitarlo por esta labor, como menciona, titánica. Ustedes dan la cara, pero hay mucha gente a través de la red y de Recofe que está haciendo estos foros importantes para un cambio muy significativo en la educación de México y sentar las bases de un futuro muy promisorio. Por supuesto, hay bastante gente, el equipo de trabajo amplio, y sobre todo la gente que nos sigue es gente que se suma al trabajo. Sí. La verdad es un trabajo colaborativo, es un trabajo bastante intenso, pero con muchísimo gusto lo estamos realizando. Además nuestras labores profesionales que tenemos que desarrollar, y así es como conformamos esta red. Perfecto, le agradecemos, doctor, estos minutos y seguimos en esta cobertura acerca de lo que está haciendo Recofe aquí en la Cámara de Diputados en este tercer foro que es sobre los normales, los maestros y el futuro. Seguimos en esta cobertura. Gracias. Seguimos en esta cobertura especial del foro de Recofe y maestro Jorge Trejo, pues importante lo que se ha hecho de nueva cuenta por parte de Recofe en el foro de los normales, los maestros y el futuro. Importante apostarle para los jóvenes en México. Sí, muy importante, sobre todo
concluir con este tema. Así estuvo previsto y planeado con el diputado Guillermo Arechiga, que justamente en los foros anteriores estuvimos trabajando otras modalidades y niveles educativos, pero que justamente este último de este primer ciclo de foros fuera el relacionado al tema de la educación normal, porque como ya lo mencionó él y los ponentes que participaron en el mismo, pues es el núcleo medular de la formación de los que formarán justamente a los alumnos y jóvenes de nuestro país, y por eso la relevancia de que se abordara este tema. Y lo mencionábamos, la importancia de que este tema se diera ya en el marco de la recepción de la propuesta de reforma a la propia reforma que ya existió con anterioridad, y que justamente este tema, que es el prioritario y primordial para ser considerado en los debates y en el análisis de esta propuesta de reforma, el que cayera en este momento creo que fue muy afortunado para todos. Y los catedráticos en ese tenor de llegar a la idea de que darle la importancia a las escuelas normales y también de darle foro y voz y voto en las modificaciones que puede tener una nueva estructura de educación en México. Sí, sin duda yo creo que una de las grandes críticas que tuvo en su momento la reforma, que hasta hoy sigue vigente, insisto en ello, fue el no haber diferenciado niveles y modalidades educativas. Y justamente creo que uno de los sectores que más afectados se vio en ello fue el de la educación normal. Por eso en los 3 foros ha sido una constante la mención, a pesar de que los foros anteriores pudieran haber tenido una temática diferente, siempre el tema de la educación normal salía a mención tanto de los ponentes, de los asistentes y de los que iban participando en los mismos. Por eso justamente es que este último foro de este ciclo fuera el de la educación normal, porque recogía incluso las participaciones y menciones de los foros anteriores. Y algo muy importante, se está trabajando, ya concluyó este tercer foro, ya se está pensando en el cuarto, y uno de sus rubros importantes será la educación física dentro del sistema integral de educación. Sí, lo habrán notado quienes nos han hecho el gran favor de seguirnos. El foro anterior, el segundo foro, que justamente contempló los temas de educación física y educación básica, cuando se tocó el tema de educación física se generó mucha expectativa sobre los temas que se plantearon por parte de los ponentes, pero también por parte de los asistentes, los participantes, porque realmente la educación física requiere una urgente atención en su diseño, en su estructura y sobre todo en cómo regresar una actividad tan importante para la formación integral de los niños y jóvenes de nuestro país a la currícula oficial y a la actividad oficial en los centros educativos. Por esa razón se aperturará este cuarto foro de manera específica y particular para el tema de educación física. Y estaremos pendientes para darle el seguimiento. No nos queda otra que felicitarlos por este trabajo que se ha hecho, y le estaremos dando seguimiento a través de Recofe de todas las actividades que se hacen en este tipo de foros muy importantes. Muchísimas gracias, agradecerte mucho a ti y a todos los que nos han seguido a través de la plataforma, y bueno, pues seguiremos dando noticias de los trabajos por estos medios. Gracias. Bueno, por lo pronto seguimos en esta cobertura de los normales, también de los maestros y el futuro de la educación en México, aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, amigos, seguimos en esta cobertura especial de lo que es la reunión que ha hecho Recofe en este foro sobre normalistas, educación y el futuro. Diputado Guillermo Arechiga, pues importante lo que se ha tocado y el trabajo que se ha venido haciendo en estos foros aquí en la Cámara de Diputados. Alfredo, muchas gracias. Comparto tu punto de vista. Ha sido muy relevante escuchar a los ponentes, escuchar a las maestras, a los maestros en razón del tema educativo. Este es el tercer foro. Tuvimos uno que tuvo que ver con educación básica, otro que tuvo que ver con educación tecnológica, y hoy que hablamos específicamente de normales. Me parece de la mayor relevancia el tema de normales, porque por ahí empieza la calidad de la educación. Si queremos
calidad educativa tenemos que tener normales que formen maestros que estén a la altura de la circunstancia que nos toca vivir. Y ya hay que tomar las medidas necesarias para que esto suceda. Hoy aquí se tocaron temas de mayor autonomía para definir lo que se enseña en las escuelas, la manera en la que se enseña, el presupuesto, el personal, y sin duda esto nos deja claro que tenemos que buscar nuevas formas de organización de las normales que permitan realmente poner a las normales en la frontera del desarrollo del país. Y el reconocimiento del trabajo que lo han hecho a lo largo de la educación y la muestra las exitosas generaciones de mexicanos que han hecho, y ahora con estos cambios, diputado, en su mención usted hecho ese rubro y puntualización de pues darle la importancia de la educación pues en este tipo de foros. Desde luego hay, por supuesto, hay historia de cómo han participado los maestros, las maestras, las normales en el desarrollo del país en cada momento histórico de este país, y hoy yo creo que sin duda vamos a aprovechar, y los maestros van a aprovechar esta extraordinaria oportunidad de cambio, de transformación, para ponerse a la vanguardia y para buscar que los maestros estén a tiempo en este momento histórico que vive el país, a generar y a lograr que esta cuarta transformación sea una realidad para cada familia y para cada persona. El objetivo que se ha visto en este tipo de foros, el tercero ahora, diputado, es la comunión y la congruencia de la definición de lo que se quiere, apostarle a los jóvenes, pero con las herramientas, la tecnología que va de la mano para tener un verdadero desarrollo en la educación mexicana. Desde luego, nos queda claro sobre todo en este momento, cuando estamos viviendo el mundo de la inteligencia artificial, cuando han cambiado las formas de organización del trabajo, cuando hay familias distintas frente a los fenómenos sociales que tenemos, la violencia, por ejemplo, yo creo que sin duda esto nos obliga a repensar la educación y desde luego a tomar las decisiones y hacer lo necesario para poner a la educación en el momento que corresponde, con la mirada puesta en el futuro. Yo creo que esto es lo que nos han generado estos espacios de reflexión, propuestas muy concretas, ahí están muy claras, por ejemplo, una ley de educación superior, por ejemplo, una ley orgánica del Tecnológico de México, por ejemplo, la mayor autonomía a las escuelas normales. Tenemos muchos temas que hoy son sin duda relevantes en la agenda pública de este país frente a estos vientos de cambio y de transformación que hoy estamos viviendo en México. Diputado, y se continuará con este trabajo. 2018 fue el inicio, estos 3 foros muy importantes en la reunión que hace Recofe, en los distintos ponentes catedráticos con sus ponencias excelsas, y se continuará para unificar ese criterio con las diferentes vertientes e ideas en este tipo de foros aquí en la Cámara de Diputados. Ahora vamos a tocar la puerta de los especialistas, vamos a seguir tocando sus puertas para convertir estas propuestas en iniciativas de ley, propuestas de ley para irlas consensando y para ir generando que cada reforma que propongamos vaya con el acompañamiento de la sociedad, con el acompañamiento de los sectores interesados y de ninguna manera a espaldas de ellos. Y también vamos a seguir escuchando y analizando, porque bueno, pues esto no concluye aquí. En los próximos días, ya en el trabajo que se da aquí en la Cámara de Diputados, tendremos que discutir la reforma que envió el Ejecutivo. Hay distintos puntos de vista de las diferentes corrientes políticas que están representadas al interior de la Cámara. Vamos a trabajar con ellos, a poner nuestros argumentos en la mesa, nuestras razones, nuestros diagnósticos, nuestras propuestas, y a buscar tener el mejor ordenamiento legal para el México que queremos. Perfecto, un gran mensaje. Gracias, diputado. Gracias. Y bueno, con imágenes de Josafat Ramírez, informó para La Expresión en esta cobertura del foro de Recofe sobre normalistas, educación y el futuro
de lo que es en términos generales la educación en México. Por su atención, gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.